Todos hemos escuchado alguna vez frases del estilo, todo es un espejo, lo que ves en el otro es tuyo, lo que te molesta en el otro te pertenece. Y son frases que tienen un alto grado de verdad hasta que se empiezan a usar desde un lugar para manipular o incluso para justificarse. Muchas de estas frases en su uso tienen una cierta tonalidad de esconderse muchas veces de aquellos errores, de aquellos comportamientos, de aquellas acciones, de aquellas actitudes que uno no termina de querer asumir en sí mismo y plantea que esa acción que uno está teniendo en realidad, como al otro le molesta, el problema lo tiene el otro y no quien ejerce la mala acción, que de nuevo lo malo puede ser para quien lo está viviendo y no para quien lo ejerce. Y desde este lugar se empiezan a utilizar muchas de estas frases hechas, como ya venimos hablando en varios capítulos. Se vienen distorsionando muchas de estas creencias, muchas de estas funcionalidades que hay a la hora de vincularnos entre seres humanos, llevándolas siempre a un terreno en donde todo se vuelve conflictivo, en donde todo se vuelve embarrado y no nos permite llegar a un estado de complacencia entre dos personas para asumir los errores que tenemos o mismo para validar aquello que sentimos. Porque así como una persona puede asumir o puede iniciar un acto de no responsabilidad frente a que la mala acción que yo estoy teniendo en realidad habla más de vos porque a vos es quien te molesta, también desde mí puedo no estar asumiendo lo que me molesta del otro, creyendo falsamente que todo lo que me molesta en la vida habla de mí y no porque realmente hay alguien que está haciendo algo mal. Bienvenido, Por bienvenido favor, Marian, gracias. bienvenida a la gente del otro lado que siempre nos acompaña, ya estamos en la recta final. Como siempre, para abrir el espacio, para abrir este capítulo, voy a invitarte a ver qué pensás vos de esto de la ley del espejo, de esto que todo lo que nos molesta habla de nosotros, de lo que vemos en el otro es nuestro y toda esa parafernalia que hay a veces que tiene un alto grado de verdad, pero al mismo tiempo se puede usar como algo de manipulación. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Creo que desde mi punto de vista, en el universo no hay cosa que no sea estructural. No existe algo que esté por fuera de una estructura. Incluso el caos, considero que es, cuando es caos, es algo que está sumamente ordenado. Y cuando alguien se encuentra en un mundo de relaciones con otro ser o con una situación, no puede no ser que esa persona tenga algo que ver con eso que está pasando. Que no puede ser que esa persona cuando se encuentra con alguien que le molesta o con alguien que le genera cosas que rechaza o lo que fuere, no puede no ser que eso que está pasando no esté relacionado con la estructura psíquica de la persona. ¿Por qué? Porque es la persona con sus pensamientos, con su forma de pensar, que ya está rechazando lo que está percibiendo de otra persona. Ya le está dando un carácter, una característica de esto es esto, y como a mí tales, no sé, tales hábitos me gustan, me siento afín a tales hábitos, eso que está haciendo esa persona, que a lo que no estoy habituado, o sí, lo rechazo afuera. Ya se ve una estructura ahí, hay algo que está dentro, lo conocido, hay algo que está afuera, lo desconocido, hay algo que entra, hay algo que no dejo entrar, estructura psíquica que a mi forma de verlo, para las relaciones humanas, para la relación con el espejo, ¿por qué espejo? Y está muy bueno que esté en el título la palabra espejo, porque uno continuamente, sea que se está relacionando con gente de su misma religión, de su misma cultura, de su misma edad, siempre le está proyectando algo que es lo conocido que tiene en la mente. Siempre le está proyectando, me agrada, y le proyecta cosas y se ríe, pero no se ríe del otro, sino de lo que cree del otro. No se siente afín al otro, sino a lo que cree del otro. Y eso es porque a ese ser continuamente, a cada ser con el que una estructura se relaciona, se le transfiere continuamente una proyección que uno ya mamó previamente, que uno ya recibió previamente de la cultura, de la familia, de
el barrio, de donde sea. Y ahí es donde me gusta decir, bueno, cada estructura, cada ser, cada psiquismo se encuentra con un espejo, siempre. Y ahí, desde ese lugar, creo que es siempre muy... no sé si siempre, pero creo que lo mejor ahí es, el análisis siempre es de la persona que habla. No se puede analizar de, no sé, a tal le cayó mal tal otra persona. Al que le cayó mal, a ese que habla y que dice tal cosa me molesta, a ese se lo puede analizar. Al otro no existe como cosa real, analizable, hasta que hable. Porque es una estructura aparte a la que se le está transfiriendo una característica y la estructura que le está transfiriendo esa característica se está viendo reflejada en algo conocido o desconocida para ella o para él. Entonces, en el mundo de los espejos, que hoy con Nacho antes de prender la cámara decíamos, bueno, está la persona que continuamente se excusa en que lo malo que ve afuera es del otro, es un reflejo del otro, y así también cuando alguien le dice algo se desmarca rápidamente con el mismo argumento, y está el que o la que continuamente se ve en falta porque cree que todo lo que está pasando a su alrededor es una creación suya. Buenas y malas noticias, creo que es un buen momento para decir que sí y no. Vamos a decir, sí, todo lo que pasa a tu alrededor es una posible creación tuya. Posible. ¿Por qué? Porque uno no se queda enganchado en cualquier lugar. Uno no se tropieza siempre con todas las piedras que hay a su alrededor. Y no todas son piedras. Uno se tropieza con la piedra con la que se tropieza. Y esa es la piedra analizable. O uno se está tropezando con la idea de que se tropieza con un montón de piedras. Eso ya es un tropiezo y eso sí es analizable. Pero es analizable en la persona que habla. Yo ahora soy analizable porque estoy hablando. Porque mi estructura está siendo transferible a través de mis palabras y pueden ser proyectables. Es ir de menos a más. Es ir de menos a más. Es un mundo muy grande este. Me parece, no, pero está muy bueno porque, digo, yo me he cruzado con mucha gente que usa este tipo de frases como excusa, como justificación, para no hacerse cargo, o para hacerse cargo de todo, como recién nombraba Marian, que por A o por B, por una polaridad o por la otra, sigue siendo totalmente disfuncional para quien lo está ejerciendo. Y ni hablar de cuando hablamos de conceptos de que uno crea su realidad y que ya algo lo tocamos en el capítulo anterior, que son temas muy profundos, pero que se tocan de una manera tan banal y tan básica que, claro, después obviamente se van a prestar para el boludeo y para lo gracioso y para el biribiri, porque no se entiende bien desde dónde está surgiendo eso. Y a veces es como, si yo me hago cargo de que todo lo que hay afuera tiene que ver conmigo, o sea, o sea, la psique humana no está preparada para romper semejante estructura de que todo lo que ocurre en el mundo habla de mí. Todo lo que hay afuera es un espejo de mí. O sea que las guerras tienen que ver conmigo, los que roban tienen que ver conmigo, un violador tiene que ver conmigo. No. Por eso me parece excelente lo que marcaba Marian de recién, que no te tropezás con todo lo que hay afuera, te tropezás con una piedra, con dos. Y si te das cuenta, a lo largo de la vida siempre fue con una o dos que son iguales o similares a las anteriores. Entonces, en este tema a mí, que yo siento que siempre se presta a la confusión la ley del espejo, por esto de, ¿qué? Si a mí me molesta alguien que roba, significa yo soy ladrón, pero si yo no robé en mi vida. No, y ahí siento que está la delgada línea de saber explicar este tema o repetir una frase que es bonita y que está hecha porque queda bien decirle simplemente, pero a veces uno quien lo dice no entiende desde dónde nace, como bien marcaba. Entonces todo se desdibuja después en el discurso porque nadie entiende nada, repetimos por repetir porque queda bonito Sí. y que caemos en lugares de mierda, ¿viste? Y muchas veces el creer o el sentir la culpa de las cosas que están creándose afuera, no se ve que en ese sentir culpa hay previamente un juicio hacia eso que se está viendo afuera. Y ese juicio sí habla de la persona. Esto es malo y como es malo, no lo quiero en mi vida y lo estoy creando. Y no se ve que en realidad no es malo ni bueno. Una enfermedad no es mala ni buena, es lo mismo. Es decir, apareció un familiar con tal enfermedad y ya el juicio previo de la creencia familiar, cultural, de que la enfermedad es mala y que estamos siendo castigados o que hay de mal en mí por tener un familiar enfermo, hace que literalmente uno ya se empieza a defender de esa información que
es una información que está pasando. Ahí es donde, como eso de, ahí la persona se empieza a tropezar con una piedra que es ideológica, que no es otra cosa. Es la idea de la persona sobre lo que el campo está transmitiendo. Che, una enfermedad. Es malo separarme. No, ¿por qué estoy generando esto? O sea, si partimos de creer que, todo lo que no es lindo es malo y hay que, dice algo de mí, en realidad lo que se está buscando es un ideal de vivir de túnica blanca en un lugar súper luminoso y que en realidad hay que negar todo lo que es, eh, por así decir, muerte, ese tipo de cosas. Y eso ya habla de alguien si ya se niega eso. Y es muy común, y lo digo porque también me ha pasado, de en un ideal querer negar todo eso como si eso fuese malo. Y lo que ahí se está negando es que se está partiendo una ideología que no considera el caos, el fin, la muerte. Cuestiones que para la cultura en la que vivimos son sensibles, o son delicadas, o lo que fueren. Sí, Y, la famosa polaridad. Digo, ahora que tal es esto de lo dual, como, bueno, me quiero quedar con todo lo lindo, pero saco lo feo, para cada quien lo que sea eso, lo que represente. Y lo loco es que lo lindo para esa persona, para otra persona puede ser feo. Y Claro, ahí es como que ¿entendés que ¿cuál es la verdad? claro, como tu verdad en realidad era muy subjetiva, era muy yo y que era muy egoica de alguien, de querer eso? El capítulo anterior o el anterior del anterior, hablamos de, che, el ego es eso que se aferra al pasado, a eso que cree que vivió y lo tiene de una forma con un registro sensible asimilado, entonces cada vez que se encuentra con eso cree que es eso y se siente de una determinada forma, o no se cree que es eso y lo rechaza porque se siente de una determinada forma. Y eso, como decir, lo lindo es esto y quiero que lo lindo esté, pero cuando aparece algo que es desconocido, para rechazo. Y volviendo al tema, creo que está bueno que, que no nos vayamos por las ramas, porque me pasa en la euforia. Es muy común y en temas espirituales donde se tocan temáticas tan sutiles como es creación mía o es creación del otro, que la gente se confunda y eso presta mucho a que se vuelva burlable el concepto, que es un concepto demasiado importante porque eso, no te podés encontrar con algo que no está en vos. Siempre te encontrás con cosas que están en vos, pero es muy fino, es tan sutil la frase que es muy fino ir a ver dónde. Claro, ¿dónde está? ¿O dónde nace? ¿Dónde surge? Por eso decidimos hacer este capítulo, porque esa línea tan, pero tan delgada, se presta a la confusión y bueno, todo lo que dijimos recién, como después es un descanso el concepto y es una gracia y una burla la frase y para, para corrernos de que la ley del espejo solo es todo lo que te molesta tiene que ver con vos o todo lo que te molesta es tuyo. Hay una parte que sí, y creo que es la primicia de esa ley, que es sí, cuando a vos te molesta algo, cuando a vos te enoja, te enfurece o cualquier cosa, cualquier rasgo que vos veas afuera que no quieras, en algún punto habla de un rasgo tuyo que estás castrando, que estás ocultando, que estás ahí como escondiendo y que como no lo puedes reconocer en vos, va a ser mucho más fácil verlo en el otro y poder marcarle la falta al otro. Eso desde ya, pero no es lo único que trae como concepto la ley del espejo, porque también en este mundo de dualidad, como antes marcaba Marian, de los opuestos, las polaridades, lo que te puede molestar es justamente la polaridad contraria a la tuya. Que es que, por ejemplo, vos seas una persona totalmente ordenada y te empiezas a vincular con alguien que es totalmente desordenado. Y eso obviamente te va a generar fricción y caos. Y no está mal. Ahora, ¿dónde está la línea de reconocer que eso que me molesta del otro, que es totalmente opuesto a mí, habla de mí? Habla de mí porque es mi opuesto. Porque sus polaridades en sus extremos se encuentran, van hacia lo mismo. Y esto hay que entenderlo en este concepto. Y un tercer escalón que habla la ley del espejo es también de la idealización de los demás. Cuando yo idealizo algo o alguien y esa idealización no se cumple, también me molesta, también me entristece, también me genera miedo, también lo que fuera. Y eso está hablando de mí. Ay, porque la persona es así. Vos lo idealizaste. ¿Y esa idealización de quién parte? ¿De lo que es el otro o de lo que vos depositaste en el otro? Y ahí todo Claro. esto que traía Marian antes. Eso habla de vos. Y todo eso para analizar es muy fino porque hay que estar muy, muy despierto.
O Sí. muy consciente de la Sí, información sí. de uno para entender qué estoy viendo afuera. A mí me gusta el concepto de algo que yo lo llevo muy al lugar de los pensamientos de en el universo no existe el vacío. Siempre la mente está demandando al vacío de mente una idea, un algo. Y esa demanda que continuamente hace la mente también es una demanda que transfiere, que es muy particular. Y ahí es donde decimos, bueno, ahí sí, bueno, es tu creación, pero depende de qué estás demandándole al otro. Es lo que vos te enfurece o te enoja del otro, según qué le estás demandando. El otro, si entra en una situación, y acá es donde iba con lo estructural, de demanda, ahí sí hay un vínculo donde ambos tienen algo que trabajar, porque uno le demandó, el otro le dio, por ejemplo, una persona demandando ser estafada. Escuchen, demandando ser estafada. Una persona que en su estructura demanda que la estafen. Y otra que demanda estafar. O sea que en su estructura está continuamente estafando. ¿Qué significa que un universo sea estructural? El que no hay punto cualquiera que tomes de la construcción, de la mente, de la vida, que no esté relacionado con esa cuestión. Cuando algo es estructural es, che, lo que vos pensás es más estructural que lo que vos hacés, pero en tu hacer está lo mismo que en lo que vos pensás. Está la misma verdad, está la misma demanda. Cuando hablas con tu mamá, cuando hablas con tus amigos, hay una cuestión que es muy idéntica, que está en todos lados, que es la vida de la persona, la verdad de la persona. Eso transferido a las relaciones humanas, donde dos personas con una misma verdad pero con polaridades diferentes se encuentran, se empiezan a demandar mutuamente la misma verdad, se empiezan a demandar mutuamente el mismo ego que se sigue sosteniendo en que esa verdad siga operante. Entonces, no es trabajable, a ver, ¿qué pasa? Y esto se ve mucho en el campo de las relaciones, creyendo que si cambio al otro, o si cambio de ciudad, o si cambio de pareja, o si cambio de lo que fuere, voy a dejar de tener ese problema. Es muy estúpido, es como creer que porque cambio de mesa voy a dejar de tener el problema de que me gusta pegar mocos abajo de la mesa. Es como, no, no, o de que la mesa se echó a perder porque no la traté. No, el problema es, che, es estructural, está en todas partes. No es que está solo en esa pareja, no es que está solo en ese ser, está en todos los seres con los que te relaciones, porque vos te encontraste con eso estructuralmente. Es decir, cada cosa con la que te encuentres, sea lo que fuere, tiene eso que también te pasó en ese lugar. Y la próxima que venga, o el próximo que venga, si es que lo hay, va a tener eso estructural, porque es la base de toda relación. Che, estar esperando algo, una expectativa del otro, en función de una verdad que a mí me hace sentir vivo, existente, no vacío. Y ahí es donde empieza, al otro le pasa lo mismo. Si estructuralmente coinciden esas dos verdades en una misma verdad, es decir, el estafador generando al, al estafado y el estafado generando al estafador. Estructuralmente ambos son culpables porque ambos se generan mutuamente. Después uno Inconscientemente. inconscientemente. ¿No? Está bueno aclararlo porque a veces cuando se tocan estos temas no va a faltar nunca quien escuche del otro lado que se ofenda y entonces yo estoy generando que me hayan robado, yo estoy generando que me hayan cagado, yo estoy generando... Y ahí, Sí, ahí es donde... Sí, lamentablemente la respuesta es sí, sí. pero no es consciente, es Y, estructural, es claro. totalmente inconsciente. Esta es lo fino de tomar conciencia de eso para poder modificarlo. Sí, y No se habla de culpas. claro, y ahí es donde hay que estar muy fino con la culpa, porque ver la piedra no dice que todas esas piedras de cosas que pasan por tu mente sean tuyas. Hay un inconsciente colectivo que también vive en nuestro inconsciente, que tiene juicios que nos fueron heredados y que simplemente juzgamos con esas creencias porque se nos dieron y porque tienen mucho más peso que las creencias que nosotros a veces podemos forjar, que los hábitos que nosotros podemos forjar. Entonces,
creer que todas las piedras, que todas las bolas de información que pasan por nuestra mente son nuestras, nos hace también sentir la culpa de que somos culpables de todo en el universo, porque nos hace sentir propietarios de lo que está pasando a nuestro alrededor, y eso es el ego también comiéndose todo lo que está pasando a su alrededor, porque se identifica a cada cosa que piensa y no se diferencia. Y ahí está creo que a donde podemos apuntar, decir, che, cuando uno puede identificar cuál es la roca madre, cuál es la roca de la que salen todas las rocas y todas las ideas y todos los pensamientos que a uno le asustan y le hacen sentir culpa, y que es que ese nene pase hambre es mi culpa y yo soy el culpable porque tiré comida o lo que fuere, ¿no? Y también de la otra polaridad, bueno, eso es del otro, a mí soy ajeno a todo, como el todo o nada, ¿viste? Que es muy del no soporto la culpa, entonces me vuelvo no me importa nada, o me culpabilizo por todo porque siento que todo es mi creación. Entonces, ¿cuál es el punto? Reconocer cuál es la roca que genera que uno no sea propietario de su vida. Esa roca que el inconsciente, como bien decía Nacho, o el inconsciente colectivo, eso que viene de generaciones y generaciones, memorias celulares, que creemos que somos nosotros, porque lo vemos en nuestra mente y al toque decimos, es nuestro ego, somos nosotros, pero es nuestro ego. Y nuestro ego a veces no es nuestro. Y, Complicado. y ahí es donde decir, Qué está complicado. en mí, pero no soy yo. Eso, está en mí, pero no soy yo. ¿Qué onda? Es rarísimo, ¿eh? Es raro, es complicado, muy complejo, muy complejo. Yo no sé si nos mandó a hablar de estos temas en 20 minutos porque yo siempre siento que nos quedamos muy cortos porque son cosas complejas, son temas complejos. A veces, antes de cada capítulo, tratamos de conversar un poco como para llevarlo a algo más banal. Y yo creo que no nos sale, no podemos con nuestro ingenio. Porque son temas que si hablas muy por encima no tocan la profundidad que merecen. Pero bueno, ya para ir cerrando porque se nos va el tiempo, me parece que lo importante de este tema en particular es poder identificar en aquellos, justamente esos extremos que recién marcaba Marian, de, che, o me culpabilizo por todo lo que veo y siento de la afuera, o me pongo en la otra polaridad y no me responsabilizo de nada y con eso manipulo y con eso ejerzo dominio sobre el otro, sobre una pareja, sobre un amigo, sobre cualquier persona. Y entender que muchas veces lo vamos a ver de afuera, todo va a hablar de nosotros, pero no porque eso sea idéntico a lo nuestro. Por eso marcaba antes los tres escalones desde donde podemos ejercer la ley del espejo de manera inconsciente y empezar a hacer el trabajo y el proceso fino Sí, de identificar cuál es mi información para yo estar tropezando con esas piedras y sí, no con todas claro, las que me hicieron creer. Así que bueno, ¿estamos bien hasta acá? estamos bien. ¿Querés agregar algo? Y es que si empiezo a hablar, Ya nos vamos. nos vamos de tema. Bueno, ¿cerramos acá? Dale, ¿Sí? sí, sí. Genial. Bueno, gracias gente por estar del otro lado como siempre. Ya nos queda un último capítulo de esta primera temporada. Estamos muy contentos de haber llegado hasta acá, de haberlo sostenido. Espero que ustedes también. Así que bueno, gracias Marian por un capítulo Gracias, más. Nachito. Gracias gente del otro lado. Nos veremos en el capítulo que viene y final. Chau, chau.